Hola, en este video estudiaremos el proyecto, llamado Mi Cuerpo Habla. Este proyecto inicia en la página 114 a la página 127. Nota importante. La Secretaría de Educación Pública ha realizado diversas modificaciones, por lo que el número de páginas no coinciden con la primera versión que se hizo de este video. En algunas ocasiones cambian algunas palabras, pero las preguntas y los ejercicios son exactamente iguales, por lo que solo guíate por los ejercicios. Te invitamos a que te suscribas y si te gusta el contenido puedes compartirlos con otros compañeros. Iniciamos. En la página 106 iniciamos un nuevo proyecto que se llama Mi Cuerpo Habla. En este proyecto reflexionarás sobre las características de los textos dramáticos para aplicarlas en tu propia oralidad y redacción, con la finalidad de practicar nuevas formas de expresión al leer y escribir para ti y para los demás. Preparación, identificamos. Antes de leer el siguiente texto de manera comunitaria y siendo solidarios, reflexionen y analicen lo siguiente. Así es que tu libro te pregunta, ¿para qué leemos y escribimos en la vida diaria y en qué situaciones lo hacemos? Bueno, se escribe para expresar alguna idea y leemos para saber el pensamiento de alguna persona o para informarnos. Las situaciones que lo hacemos depende de la necesidad que tengamos, ya sea de expresar algo o de conocer alguna cosa. Tomen nota de sus comentarios. Y entonces ya lo sabes, si esto es lo que necesitabas, ya sabes a dónde ir. ¿Alguna vez has leído, presenciado o presentado alguna obra dramática? En mi caso, la verdad es que no. Aquí tú vas a responder si sí o si no. Aquí podrás descubrir y aprender cosas muy interesantes sobre ellas. ¿Ánimo? Tú puedes. De manera individual y sin olvidar que eres parte de una comunidad, lee detenidamente el siguiente texto. Vamos a leer el texto y a poner mucha atención para poder luego contestar las preguntas y hacer las actividades. El título de esta pequeña lecturita es La historia de Fernando. Este es Fernando. Fernando es un niño de 10 años de edad. Asiste a la escuela primaria y como tú, va en 5º grado. Vive con su mamá, papá y hermana mayor. Su papá es adicto al alcohol y constantemente agrede física y psicológicamente a su familia. Una vez llegó a casa muy enojado, gritó y Fernando se asustó mucho. Ahora vive con miedo y quizá por ello ya no quiere ir a la escuela. Se siente solo y sin ganas de interactuar con los demás. Pareciera que su vida es triste, llena de temores, inseguridades y muchas dudas. Ahora bien, es importante reconocer y entender que las adicciones son enfermedades crónicas. Esto significa que solo se pueden controlar con un tratamiento. Vamos a empezar entonces con las actividades. Punto número 3. El texto que acabas de leer describe una situación que se vive en algunas familias del país. Probablemente conozcas algún caso igual o similar como el de Fernando. En asamblea, o sea, en el grupo, compartan sus comentarios, experiencias y opiniones sobre la lectura y tomen nota en su cuaderno. Si te lo dejan de tarea, entonces platica con tu familia y escribe lo que más te llame la atención de lo que comenten ahí en su familia. Recuerden que más adelante convertirán la historia de Fernando en un texto dramático. Así es que, por ejemplo, si te dejan de tarea, puedes escribir un comentario como: es importante que los niños, así como los adolescentes, personas, no caigan en lo que es el vicio del alcoholismo, porque es una práctica que no solo lastima el cuerpo de las personas a quien está consumiendo el alcohol,
sino que también lastima a quién, a la familia. Entonces ya sabes qué tipo de comentario debes de realizar. Si es que te lo dejan de tarea, escríbelo ahí en tu cuaderno. Entonces, aquí en el libro te dice que más adelante van a convertir la historia de Fernando en un texto dramático. Y para ello usarán su imaginación y van a usar también la creatividad para agregar otros personajes con respectivos diálogos en ese texto dramático que van a hacer. Vamos a pasar al punto número 4. En comunidad y siendo solidarios, respondan estas preguntas que se ven aquí en tu libro para reconocer la estructura y las características del texto leído. ¿Cuál es el problema que vive Fernando? Para mi punto de vista, el problema es que yo considero que Fernando tiene un miedo a que su padre los lastime y ese miedo ha escalado de nivel porque no quiere salir ni ir a la escuela, siente desconfianza de todos. Es decir, para mi punto de vista es que Fernando tiene miedo de la gente. Recuerda que tus respuestas pueden cambiar y ser diferentes dependiendo de lo que tú consideres. ¿Por qué creen que experimenta ese conflicto? Yo creo que esto se debe porque su padre tiene el problema de la adicción con el alcohol, o sea, es alcohólico el padre. Y al tomar el alcohol, mucho alcohol, se vuelve ¿qué? Violento, afectando a toda su familia. ¿Qué emociones les provoca la lectura de la historia de Fernando? Bueno, a mí me provoca la emoción de tristeza, pero a la vez me da enojo, o sea, me enojo por culpa de la adicción del padre de Fernando, porque se ve afectado toda la familia y están sufriendo. Entonces aquí tú escribe qué es lo que te provoca con respecto a las emociones. 2000 años más tarde. Entonces, si te está ayudando el video, regálame ese like. ¿Qué relación encuentran entre esta lectura y la historia, las historias o experiencias del lugar donde viven? La relación es que en cada comunidad hay algunos casos como el de Fernando, donde el padre es adicto al alcohol o tal vez a otra droga y sufren consecuencias negativas como las que se mencionan en la lectura, que sufre la familia y los niños menores de la casa porque tienen que soportar que los estén a veces golpeando o insultando o reciben un maltrato. Reconocer una problemática, buscar ayuda profesional y sobre todo no aceptar la violencia como algo normal motivará la reflexión para promover espacios seguros en todos los contextos escolares y comunitarios. Una manera de motivar la reflexión en torno a estas situaciones mediante la lectura de textos dramáticos, ya que en algunos se aborda una problemática similar en los cuales intervienen diversos personajes. Recuerda que no solo hablando es posible comunicarse, ya que también es expresándose mediante posturas, gestos, entre otros medios. Entonces, una forma de abordar un problema es utilizando la lectura dramatizada. Esto es lo que te dice en tu libro. Recuerda visitar su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. Recuperamos. De manera colectiva y siendo solidarios, respondan ¿qué sabemos del tema? En mi caso, yo respondo que en realidad yo no sé mucho del tema de cómo leer de manera muy dramática o dramatizada, o utilizar de manera correcta los gestos para comunicar de manera positiva algún tema. Pero a mí me gustaría aprender. Solo te podría decir que los textos dramatizados es una forma de leer, pero exagerando
los textos en una especie como de drama de tipo teatro. Eso es lo que yo considero que es. Recuerda escribir tus respuestas dependiendo de lo que tú creas. Y si de plano no sabes nada, escribe yo no lo sé, que es un texto dramatizado. Elaboren en su cuaderno, aquí te dice, un diagrama de aspectos comunes entre los textos dramáticos y los textos narrativos. Entonces aquí en tu libro te aparece este diagrama que hay que llenarlo. Características y elementos de los textos dramáticos, aquí lo vas a poner. Por ejemplo, yo investigando encontré que el género dramático se caracteriza por la exposición de uno o varios conflictos en la vida de los personajes. Es decir, que en estos textos dramáticos aparecen muchos personajes, o al menos uno, que se representan o escenifican en el foro de un teatro, creando ese ambiente de obras de teatro. Y entre las características encontré que los textos dramáticos manejan subgéneros como pueden manejar la comedia, o sea, se puede crear un texto dramático tipo comedia, tipo tragedia o tipo tragicomedia. Tienen estructura, es decir, que tienen un inicio, un nudo o problema y un desenlace. También tienen voces dramáticas, como pueden ser diálogos, monólogos o también los que se conocen como apartes. Y tienen elementos básicos como conflicto, protagonista, antagonista, que es el malo de la obra, en este caso del drama, y espacio, es decir, el lugar donde se lleva la tipo escenografía, ya sea que sea un campo, una ciudad, dentro de una casa, etc. Vamos a ver entonces. Ya sabes qué hacer, suscríbete al canal si es que te está sirviendo el video. Las características y elementos de los textos narrativos constan de personajes, protagonistas, antagonistas, primarios, o sea, lo que son los personajes primarios, secundarios, etcétera, que interactúan entre sí mediante diálogos y acciones. Poseer un narrador, estos es una de sus características, es que poseen un narrador, que es la voz que cuenta la anécdota desde un punto de vista específico y empleando un lenguaje puntual. Estos serían los textos narrativos. Y dentro de sus características es que hay intención, es relatar, contar historias para informar, entretener, ¿verdad? Lo que es un tema. Clases de narración sería otra característica, como literarias, emplean un lenguaje elaborado y artístico. Enfoques subjetivos. No literarias, se utiliza para comunicar hechos de la vida cotidiana, social, enfoques objetivos, noticias. También otra característica es que tiene funciones de lenguaje que viene siendo no literarias, representativas o referencial, que vienen siendo en sí las noticias, fáticas y apelativas, que vienen siendo entrevistas, y también manejan las expresivas, que vienen siendo las crónicas. Otra de las características de los textos narrativos es que manejan el ámbito de uso. Viene siendo, puede ser periodístico, puede ser literario o humanístico. Y también otra característica es que manejan los géneros textuales, que pueden ser noticias, crónicas, reportajes, entrevistas y novelas. Dentro de las semejanzas entre los textos dramáticos y los textos narrativos, encontré estas semejanzas. Las obras narrativas y dramáticas presentan una historia que se desarrolla en el tiempo, la cual presenta una introducción, un nudo o problema y un desenlace en ambos textos, tanto textos dramáticos como textos narrativos. Es importante saber dónde, cómo y con quién podrán investigar sobre el tema. Es momento de pensar en cómo convertir la historia de Fernando en lo que es un texto dramático. Es decir, que muy posiblemente sus maestros van a crear equipos para hacer la investigación.
De manera individual y sin olvidar que eres parte de una comunidad, observa las imágenes y responde las preguntas que aparecen enseguida. Entonces observamos la primera imagen. Si te das cuenta, es la portada de un libro que se llama Romeo y Julieta. Observamos que están aquí el autor y tenemos las imágenes. Se ve aquí una pareja de jóvenes que al parecer se aman mucho y que quieren estar juntos. La otra imagen es que aquí la pareja se están dando un besote y se quieren mucho, pero si te das cuenta están enfrentando un conflicto. Observamos unos libros que representa que es la lectura y aquí hay un castillo, es decir, hay un reino que al parecer están peleando por él. Recuerda que tu perspectiva, de acuerdo a lo que tú observes en las imágenes, puede cambiar y ser muy diferente. ¿Las conoces o te recuerdan algo? Esas imágenes que acabamos de ver, a mí me recuerdan algunas historias de pasión o de amor en donde se pelean por la chica amada. Esta sería mi respuesta. ¿Qué representa para ti cada una de ellas? Bueno, la portada del libro representa que dos jóvenes se aman mucho y que están viviendo un momento de mucho, pero de mucho amor intenso. Y la segunda imagen representa que el amado tuvo que luchar por la princesa o la chica para poderse amar y ser felices en el reino. ¿De qué crees que tratan las obras de teatro que representan las imágenes? Ya sabes qué hacer, regálame ese like. Considero que trata de una historia de amor muy intensa donde tuvieron que luchar por el amor de la princesa para luego ser felices para siempre jamás, o sea, para toda la eternidad. No olvides suscribirte al canal, ahí en el botoncito dale clic. Continuamos entonces en la página 110 de tu libro, en el punto número 3 que te dice que analices tus respuestas, luego en asamblea las van a compartir y estas respuestas se encuentran en el video anterior para que las tengas ahí bien a la mano y puedas realizarla, compartirlas en tu grupo. Seguramente en la biblioteca de aula, biblioteca escolar o en la biblioteca pública habrás visto y leído algunos diálogos de personajes. Si no es así, esta será tu oportunidad para saber más sobre los textos dramáticos y su estructura. Planificamos. En colectivo, o sea, en equipos o en el grupo, van a diseñar un esquema de trabajo para desarrollar este proyecto sobre el reconocimiento y el análisis de los textos dramáticos. Tomen los acuerdos que los guiarán en la elaboración del trabajo. Entonces, tenemos este organizador. En tu libro te dice que para organizarlo, este proyecto, estos acuerdos, te proponen el siguiente esquema, este que está aquí, aunque ustedes pueden hacer el propio. Registren sus ideas en sus cuadernos y agreguen lo que consideren necesario. Vamos a comenzar. En el punto número 1 te dice que debes de visitar la biblioteca del aula o la biblioteca escolar o la pública para leer algunas obras de teatro e investigar sobre la estructura de los textos dramáticos. También van a organizar comunidades de trabajo y repartirse las tareas para hacer esta actividad. Van a convertir distintas historias en textos dramáticos. Estoy cansadito de pensar. No te preocupes, aquí te damos la solución para que no pienses tanto. También deben de presentar sus trabajos terminados y corregidos. Y por último, deben de compartir sus experiencias y aprendizajes sobre la actividad que llevaron a cabo. Recuerda que aquí le pueden anexar más actividades dependiendo de lo que ustedes acuerden. Acción, vayamos y volvamos. Reunidos en comunidades, lean con atención el siguiente texto dramático.
Recuerden que la lectura del texto dramático se realiza de manera colectiva, es decir, varios participan en esta lectura. En voz alta se realiza e involucra tanto a quienes leen como a los que escuchan. El título es Andarse por las ramas, Elena Garro. Antes de comenzar a leer, te dice tu libro que el texto dramático se divide en actos y en escenas, como si fuera una obra de teatro, los cuales incluyen diálogos y acciones entre los personajes. Ahora sí, el título es Andarse por las ramas de Elena Garro. Una mesa puesta, sentado a la cabecera, don Fernando. Titina a la derecha. Polito, hijo de ambos, a la izquierda. Los tres visten de negro. El niño lleva un gran babero blanco. En el suelo junto a Polito, un gorro de arlequín lleno de cascabeles. Al fondo, telones con fachada de casas y tapias. Don Fernando come su sopa parsimoniosamente y de cuando en cuando mira su reloj. Polito y Titina, inmóviles, contemplan el fondo de su plato. Dice don Fernando: las 7:07 y apenas han servido la sopa de poros. Sopa de poros, lunes y mis mancuernillas checoslovacas no aparecen. Titina: sí, hay alguien que hace aparecer y desaparecer las cosas, ¿verdad, Polito? Polito: sí, mamá. Las mancuernillas son como los lunes que aparecen y desaparecen. Don Fernando: basta de disparates. Titina: es cierto lo que dice Polito. ¿Ha pensado usted, don Fernando, de las 7:05, en dónde se meten los lunes? En 7 días no sabemos nada de ellos. Don Fernando: los lunes. Ok, está interesante la lectura, no entiendo nadita. No te preocupes, aquí te la explicamos. Dice don Fernando: los lunes son una medida cualquiera de tiempo, una convención. Se les llama lunes como se les podría llamar pompónicos. Titina riéndose: ay, don Fernando, me hace usted reír. Ríete, Polito. Polito mira a su madre y se echa a reír. Pompónicos. No serían nunca lunes. Pompónico sería algo con borlas. Entonces, hemos leído la lectura. Recuerda que esta es una lectura dramática. Pasemos al punto número 2. En comunidades, comenten y respondan las siguientes preguntas. ¿Qué pueden imaginarse a partir del título del texto? Bueno, mi respuesta sería que yo me imagino que se podría tratar la lectura, sin haberla leído antes, de hablar por hablar. Es decir, nada en concreto. Es como si hablaran al aire, nada tendrá sentido. Eso es lo que yo podría pensar al principio de la lectura. Pues van a hablarse por hablar y nada va a tener sentido porque en sí el título no te dice nada en contexto de qué va a tratar la lectura. Este es mi punto de vista. Recuerda que tus respuestas pueden cambiar y ser diferentes. ¿Cuál es el tema de la historia y qué opinan sobre él? El tema es dónde están las mancuernillas de Checoslovaquia del día lunes. Opino que el tema es como para no tener sentido, es decir, como decir cosas incoherentes para eliminar el estrés o simplemente hablar por hablar o simplemente hay que hablar a la hora de la comida para romper el silencio eterno. ¿Cuáles son los siguientes elementos en el texto? ¿Qué? ¿Más preguntas? Dice el monito.
No, chetos, bueno, ayúdame, Mex Primaria. Yo sí me suscribo. Pues ya sabes qué hacer, suscríbete. ¿Cuáles son los siguientes elementos en el texto dramático anterior? Tenemos que es el conflicto. El conflicto de la historia es que no aparecen las mancuernillas checoslovacas de don Fernando. Ese es el conflicto que yo percibo. ¿Tú cuál percibes? Escribe tu respuesta. Lugar de los hechos. Se puede entender que se encuentran en su casa porque Polito está tirado ahí en el suelo o a un lado de él jugando con sus juguetes. La temática que yo percibo es... No olvides suscribirte, regálame ese like y dale clic en la campanita de las notificaciones. La temática es el drama que se genera al no encontrar las mancuernillas de Checoslovaquia de don Fernando, que al parecer el niño Polito ha agarrado, y es que es porque lo han atrapado en otras ocasiones moviendo ahí las cosas. Esa sería la temática que yo percibo. Escribe tu respuesta de acuerdo a lo que tú consideres. Recuerda visitar su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. Signos de puntuación y sus funciones. Las puntuaciones su función es dar esos espacios de tiempo, esas pausas, esos silencios, para darle ese dramatismo a la lectura, esa intensidad. Para eso sirven las puntuaciones en estos textos dramatizados. Emociones o sentimientos que experimentan los personajes. Se puede ver que se da la ironía en el caso de la madre, un poco de enojo en el caso del papá de don Fernando, se da también el dramatismo, la alegría o burla y se da el sarcasmo. Estos son los sentimientos que yo pude percibir. Ya merito termino, voy rápido, like para Mex Primaria. Reflexiona. ¿Alguna vez has experimentado lo mismo que estos personajes? La verdad es que sí he extraviado algunas cosas y también han sido sarcásticos en mi familia y no me hacen caso. ¿Por qué? En mi caso, porque he sido descuidada y no guardo bien algunas de mis cosas dejándolas en cualquier parte. ¿Cómo lo resolviste este tipo de conflictos? Bueno, tuve que hacer limpieza general en mi cuarto o recámara. Tuve que ayudar a mi mamá a hacer la limpieza para poder encontrar esos objetos que perdí. ¿Recuerdas cómo fue tu expresión facial, o sea, de tu cara y tu tono de voz? ¿Por qué crees que sucedió así? Me salvaste de la chancla voladora. Bueno, mi respuesta es... Mi expresión fue de angustia, porque no encontraba mis cosas. Y sucedió así por desordenada y no dejar mis cosas en mi lugar. Tal vez en tu caso, tu hermanito o tu hermana agarró tus cosas. ¿Qué haces cuando te da tristeza o sientes tristeza? ¿Qué es lo que haces tú? Bueno, yo procuro hablar con mi mamá o con mi hermano del problema que en ese momento tenga. Así me siento mejor y buscamos resolver ese conflicto, ese problema, para que ya no me sienta triste. Eso es lo que yo hago cuando me siento tristeza. ¿Tú qué es lo que haces? Escribe tu respuesta. Leer permite realizar una interpretación personal de lo que transmite el texto, los sentimientos de empatía que surgen hacia los personajes de una historia. Fomentan un proceso de identificación relacionados con el pensamiento emocional y narrativo de la persona. La empatía es lograr ponerse en el lugar de otro y entender
cómo se siente sobre todo cuando está pasando por un mal momento. Esa sería la empatía. De manera individual y sin olvidar que eres parte de la comunidad o acude a la biblioteca del aula o a la biblioteca escolar o a la pública o con ayuda de un adulto lee en internet obras dramáticas y conoce su estructura. Es decir, que prácticamente van a leer una obra dramatizada, lo más probable y segurito es que la maestra o el maestro te pida que lo lleves a clases, esta obra. Selecciona una de tu agrado, pero antes no olvides suscribirte al canal. Entonces, después de que selecciones una de tu agrado para que la compartas esas experiencias allá en tu salón. Y no olvides regalarme ese like. Seguimos entonces en el punto número 4 de la página 113, donde te dice que leas el siguiente ejemplo e identifiques los elementos de un texto dramático. Entonces, empezamos con el nombre de la obra. Es decir, que un texto dramático tiene su título o nombre de la obra. En este caso se llama Chimpete Chimpata. El autor es Javier Villafañe, así es que cuando tú hagas tu texto, recuerda ponerle el autor. Los personajes de este texto dramático es anunciador, narigón, galerita, policía. Características. Resulta que narigón, flaco, narigón, unos bigotes ralos y un mechón de pelos cubriéndole la frente. Galerita tiene un sombrero de paja, ojos saltones y dientes grandes. El policía es robusto, ojos pequeños, bigotes como de un ratón. Lugar donde se desarrolla la acción resulta que es en la plaza junto a unos árboles. Las acotaciones son estos escritos que se escriben entre paréntesis que te indican si se está abriendo el telón o si de qué lado van a entrar, si a la derecha, a la izquierda, o si deben de correr o estar muy alegres o tristes, etc. Aquí tenemos el planteamiento inicial. Resulta que tiene lo que es un personaje, encuentra un costal de naranjas y le cuenta a otro para que lo ayude, narigón, abrazándolo, amigo, mi querido amigo, ayúdame. Galerita, con mucho gusto, por eso están los amigos. Cuéntame qué le ocurre. Si te das cuenta, aquí se está iniciando y te empiezan a decir de qué va a tratar la historia. El desarrollo, dice, el protagonista, al ser perseguido por un policía, recibe como consejo del amigo engañar a la autoridad y así quedarse con las naranjas con la condición de repartirlas entre ambos. Y dice así: narigón, me parece muy bien. ¿Y yo? ¿Qué tengo que hacer? Galerita, es muy sencillo. Cuando veas llegar a la policía, usted se hace el que no lo conoce. El policía va a interrogarlo y usted a cada pregunta que le haga responda con estas palabras: ¿chimpete? ¿Chimpata? ¿Cuál es el desenlace de este diálogo o de este lectura dramatizada? Es que el policía recibe como respuesta solo 2 palabras, queda confundido y opta por retirarse. El protagonista aplica la misma técnica con su socio para quedarse con todas las naranjas. Narigón, ¿chimpete? Policía, ¿y qué quiere decir chimpete? Narigón, ¿chimpata? Policía, dando un paso atrás y observando detenidamente a Narigón. Si te das cuenta, esta es una acotación. Lo que tiene que hacer el policía es irse hacia atrás. No estoy equivocado, dirigiéndose al público. Si te das cuenta que hay otra acotación, este tiene flequillo, aquel no tenía flequillo. Galerita, ¿cómo? ¿A mí me va a contar ese cuento? Narigón, ¿chimpete? Galerita, las naranjas. Narigón, ¿chimpata? Si te das cuenta, le aplicaron lo mismo que le hizo al policía, se lo aplicó a su amigo que le dijo cómo salir de ese conflicto.
¡Jejeje! Mi mamá no me va a regañar. Así es que ya sabes qué hacer. Ve los videos de mi ex primaria para que no te regañen. Localiza en la obra teatral que leíste los elementos del texto dramático. O sea que ese texto que ustedes van a traer a clases o que te hayan dejado de tarea investigar, vas a localizar los elementos en ese texto. Te dice en tu libro que debes de apoyarte del ejemplo de la tabla anterior y copia y completa las fichas siguientes en tu cuaderno. ¿Cuáles fichas? Las que vamos a ver a continuación. En mi caso, yo me encontré este texto dramatizado y con este voy a hacer la actividad. Entonces, estas fichas las vas a copiar en tu cuaderno y las vas a ir llenando conforme lo que te indique tu texto dramatizado que hayas llevado a la escuela. Nombre de la obra, en mi caso se llama Mateo no quiere ponerse los calcetines, obra de teatro sobre la autonomía. Este sería el título. El autor es guiainfantil.com. Estructura interna, o sea, ¿cuál es el planteamiento inicial? El planteamiento es que, dice Mateo, ¡qué pereza! No tengo ganas de ponerme los calcetines ni los zapatos. Da vueltas de un lado para otro de la habitación pensativo. Ya sé lo que puedo hacer, dice Mateo. Les haré creer a mamá y a papá que no sé ponerme solo los calcetines ni los zapatos. Coge su calzado y va a la cocina donde están sus padres haciendo el desayuno. Si te das cuenta, aquí hay una acotación que se encuentra entre paréntesis. Aquí empieza a dialogar el papá y se empieza a plantear el problema. Entonces, del mismo modo, busca en tu lectura dónde inicia y dónde se empiezan a presentar los personajes y dónde se empieza a decir cuál es el posible conflicto. Después te vas a identificar lo que es el desarrollo. En mi caso, el desarrollo es donde se presenta el problema de mi texto. Aquí te dice, en la siguiente escena, si te das cuenta, aquí está hablando el narrador. En la siguiente escena, Mateo está en casa de su amigo para poder jugar sobre la alfombra. Ha de ponerse unos calcetines de andar por casa. Así es que Mateo, aquí si te das cuenta, hay una acotación, coge los calcetines y se los pone. Ya estoy listo, vamos a jugar. Así es que su mamá se da cuenta de la trampa, de que sí sabía ponerse los calcetines. Y aquí surge el problema porque piensa la mamá, este Mateo me ha hecho tonta todo el tiempo. Y después vas a identificar cuál es el desenlace. En este caso, en mi texto, el desenlace es que le dice la mamá, lo sabemos, pero has de ser responsable de tus cosas y solo pedir ayuda cuando en verdad lo necesitas. O sea, le están diciendo, ya nos dimos cuenta que nos engañaste. Le da un beso a su hijo y este se va a jugar con su amigo. O sea, ya no va a poder engañar a los papás porque ya se lo cacharon. Entonces, del mismo modo, de acuerdo a tu texto, identifica cuál es el planteamiento inicial de tu texto, el desarrollo y el desenlace. Estructura externa. Los personajes. Vas a identificar quiénes son los personajes de tu texto. En mi caso es Mateo, su mamá y su papá. Las características de los personajes son, aquí tú vas a identificar, la mamá es una mujer joven, piel morena, que viste pantalón jean. Si te das cuenta, estoy diciendo cómo es la mamá físicamente, pero también estoy mencionando qué es lo que lleva puesto. Pantalón jean, zapatos, tenis y una playera cómoda. Ahora voy a decir cómo es el papá. En este caso es un hombre joven que viste un traje y zapatos negros, listo para irse al trabajo. Mateo es un niño de 5 años que trae un pantalón azul y una playera color azul claro
y sus calcetines son blancos y los tenis son color negros y es un niño bastante consentido. Así del mismo modo, escribe tú las características de los personajes de tu texto teatral o del texto que tú hayas llevado. Lugar donde se desarrolla la acción, en este caso se desarrolla en una casa y las acotaciones, ya sabes qué hacer, suscríbete al canal y las acotaciones son estos paréntesis en donde se determina qué es lo que tiene que hacer el personaje que va a hablar. Observaciones, en este caso no había ninguna. Del mismo modo, realiza así las identificaciones de tu texto de los diferentes puntos que vas a ir llenando. Aquí te dejo este ejemplo. En colectivo, compartan sus fichas y comparen las semejanzas que encuentren. Por ejemplo, comparando las fichas con mis compañeros, yo pude identificar e encontré las siguientes semejanzas. Todos tenían nombre de la obra dramatizada, o sea que todos los textos tenían su nombre, su título. También tenían el autor, se marcaba lo que era el inicio, el desarrollo y el desenlace. También todos manejaban personajes y cada personaje tenía características que eran muy marcadas, o sea, diferentes a los otros personajes de su texto. Habían acotaciones, es decir, si se encontraban alegres, se especificaba ahí, o si especificaban que estaban tristes, etc. Estos fueron las semejanzas que todas las fichas que se estuvieron diciendo en el salón tenían esas características, todas las mencionaban. Así es que, del mismo modo, encuentra las semejanzas de acuerdo a lo que digan en tu salón, y si te lo dejan de tarea, aquí te dejo un ejemplo de cómo puedes dar la respuesta. Elijan. Estuve a punto de aventar la tarea, dice el chico, pero ya entendí qué hacer. Jejeje. Y me suscribo. Entonces pasemos al punto número 6. Elijan una sola obra de las leídas, van a elegir una obra en la biblioteca para realizar una lectura dramatizada entre todos. Pongan en juego la modulación de su voz y la representación de los sonidos que ilustran las escenas de las obras cuando sea necesario. Es decir, verifiquen quién va a decir las cosas alegres o tristes, etc. Y analicen la obra que eligieron colectivamente e identifiquen sus elementos con base en las fichas de la estructura del texto dramático que está en minutos anteriores de este video. Ahí puedes ver el ejemplo para que tú puedas analizar tu texto. Y te dice aquí que lo van a analizar colectivamente el texto que elijan para hacer la actividad. En comunidades retomen la historia de Fernando. Una vez leída, respondan lo siguiente, o sea que van a volver a leer esta lectura que se leyó al principio de esta gran aventura que están haciendo del proyecto. ¿Cuáles son las diferencias entre el texto sobre Fernando y un texto dramático? O sea, van a comparar este texto narrativo con el texto dramático que estuvieron analizando anteriormente. Entonces yo encontré estas diferencias. ¿Cómo hago eso? No te preocupes, aquí te decimos cómo. Resulta que el texto dramático, que es el que analizamos anteriormente, se diferencia porque los personajes dicen sus propios diálogos, contando las historias. Y en este texto de aquí, en el del texto de Fernando original, el narrador pues se hace presente todo el tiempo, y en un texto dramático no. El narrador solo se hace presente para identificar o decir aspectos donde los personajes no se encuentran en escena. En cambio, en los textos narrativos, el que va contando toda la historia es el narrador. ¿Qué personajes agregarían para convertirla en un texto dramático? En este texto yo le agregaría
tal vez algunos niños o amigos de la escuela, le agregaría también a la maestra y también le agregaría a la hermana mayor para que pudiera también hablar y participar. ¿De qué forma solucionarían el conflicto para darle un mejor final a la historia de Fernando? Pues yo le pondría el texto que el papá tiene que ir a terapia de la AAA, o sea, a esto de Alcohólicos Anónimos, para que pueda dejar de beber alcohol y así evitar maltratar a su familia. Es decir, que el papá necesita terapia psicológica para que pueda controlar su adicción, convirtiéndose él en un padre, en un hombre de bien después de la terapia, y así la familia estaría feliz y Fernando sería un niño con confianza. Eso es lo que yo sugeriría para que se dé una solución. Escribe tu respuesta de acuerdo a lo que tú consideres. Recuerda visitar su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. Con sus ideas, escriban la historia de Fernando como un texto dramático. Con imaginación y creatividad redacten la primera versión del mismo, respetando la estructura y signos de puntuación. Durante la elaboración, compartan sus ideas y conocimientos para la redacción de su texto dramático. Es decir, que en esta parte es momento de realizar tu texto dramático en base al texto original de Fernando del que se leyó. Por ejemplo, nombre de la obra, yo le voy a poner La historia de Fernando. Personajes que van a participar va a ser Fernando el niño, Juan, amigo de Fernando, Lupita, amigo de Fernando, el papá José, la mamá, hermana mayor, que se va a llamar o que se llama María, maestra de la escuela. Estos son los personajes de mi texto dramatizado. El lugar, todo va a transcurrir en la sala comedor de la casa de Fernando. Listo, ya llevo esta parte de mi texto dramatizado. Ahora voy con el inicio. Dice así: Fernando, creo que ya entendí cómo hacer la tarea. Juan, gracias a que Lupita nos explicó con claridad, pudimos terminarla. Lupita dice. Recuerda que Lupita es la amiga. En realidad estaba muy fácil, pero creo que ya nos iremos porque ya llegó tu papá. Se levantan rápidamente Juan y Lupita. Si te das cuenta, aquí estoy poniendo una acotación. Juan dice, nos vemos tornando en la escuela. Se van de la casa de Fernando, pero se van muy rapidito. Mamá, Fernando dice, ay no. Otra vez ya llegó tu papá, bien borracho, de seguro va a empezar con la violencia. Fernando, métete a tu cuarto y no salgas. Este es el inicio, si te das cuenta, se presentan parte de los personajes y se comienza a hablar muy ligeramente del problema. Después tenemos el desarrollo del problema en donde se va a presentar el nudo del problemón de la historia. El papá dice, Carmela. Carmela es la mamá. Sírveme la cena que traigo mucha hambre. Golpea la mesa y saca una cerveza. Y no quiero que me digan que no está hecha o que le falta poco tiempo. La quiero ahorita. Mamá. Sí, viejo, ya está lista. Te la sirvo en este momento. Solo no golpees, porque no me golpees, porque mañana tengo que trabajar. Sale María, la hermana. ¿Otra vez, papá? Llegas bien borracho. De seguro te gastaste todo el dinero. Ahora, ¿qué comeremos? El papá se levanta agresivamente y le da una cachetada a la hermana de María. El papá dice, ya te he dicho, María, que no te metas conmigo. Soy tu padre. Ahora verás. Toma. Y se escucha el estruendo de la cachetada, o sea que se cachetearon a la hermana. Fernando. No, papá, no le pegues a mi hermana. No, papá, ¿no ves que es mujer? Se pone a llorar Fernando y se asusta muchísimo.
El papá dice, ya les dije a todos que se callen, y si no lo hacen tendré que usar el cinturón y ponerlos en cintura. Aquí se da el desarrollo del problema. Y después tenemos lo que es el desenlace. Todos se callan y hacen lo que el padre dice. Pasando 2 días, Fernando no ha asistido a la escuela. Dice Juan el amigo, Fernando, pero ¿por qué no ha ido a la escuela? La maestra está muy preocupada, ha estado preguntando por ti. Fernando responde, ya no quiero regresar a la escuela porque mi papá siempre me golpea y siempre estoy todo moreteado. Ya no me molestes más, no asistiré más. Pasa un día más y Juan platica con la maestra. Juan, maestra, ya sé por qué Fernando no asiste a la escuela, maestra. Dime, Juan, le dice la maestra. ¿Cuál es el motivo por el cual Fernando no asiste a la escuela? Juan responde. Lo que pasa es que su papá siempre lo golpea porque siempre está bien borracho. Y dice Fernando que no le gusta que lo vean moreteado, por eso ya no asistirá a la escuela. Pobre de Fernando, sufre mucho. Y la maestra responde, tendré que ir a hablar con el papá para que vaya a Alcohólicos Anónimos. No se da cuenta de que le hace daño a su familia. Al día siguiente la maestra se presenta en la casa de Fernando y esto es parte también del desenlace. De hecho, esta parte de acá verde también es parte del desarrollo y aquí tenemos el desenlace, en donde la maestra va y habla con la mamá primero y luego con el papá. El papá admite o quiere ir a Alcohólicos Anónimos para recomponerse de su adicción. Fernando se pone muy feliz y regresa a la escuela. Y este sería el fin. Entonces, aquí te dejo el ejemplo de cómo puedes hacer tu texto dramatizado. 2000 años más tarde. O sea que si te está sirviendo el video, ya sabes qué hacer, regálame ese like. Reorientamos y seguimos. En comunidades, revisen la primera versión del texto que elaboraron con sus compañeras y compañeros. Lean en voz alta su texto dramático. Cuiden que la entonación sea adecuada para los diálogos. Modulen su tono de voz, hagan gestos y lo necesario para dar vida al personaje. Escuchen las diversas lecturas en voz alta, revisen y sugieran ideas sobre qué podrían mejorar y tomen nota para ajustar los cambios necesarios en su texto dramático. Compartan los sentimientos y emociones que experimentaron en el proceso de leer y escribir. Por ejemplo, los sentimientos que me provocó fue impotencia, enojo y la tristeza por el maltrato que recibía la familia de Fernando por culpa de que el padre tomaba alcohol, produciendo violencia en su familia. Aquí escribe qué sentimientos te produjeron. Consideren las aportaciones, pero ya sabes qué hacer. Suscríbete al canal. Entonces van a considerar todas las aportaciones de los compañeros y si es necesario reescriban su texto con las modificaciones o cambios sugeridos para que quede súper bien padre su texto dramatizado. Y también no olvides regalarme ese like. En tu libro te dice que leer y escribir es una manera de conocer la realidad que te rodea y poder influir en ella. No temas leer para otros y que los otros te escuchen. La lectura es bella, te da la pauta para comprender tu entorno y conocer otros espacios más lejanos. Seguimos entonces en la página 116 de nuestro proyecto. En tu libro te dice que atrévanse a corregir su borrador, ya que la escritura permite reescribir un texto para enriquecerlo. Ahora, inicien los ensayos para la lectura de su texto en voz alta. Pongan en práctica todo lo que aprendieron durante... Ok, dice el niño, yo corrijo mi borrador nomás porque la chancla voladora está detrás de mí. Ay, pobrecito niño. Entonces van a poner en práctica todo lo que aprendieron durante el desarrollo del proyecto para transmitir sus ideas y emociones.
Recuerden emplear ciertas expresiones corporales que ayuden a dar énfasis a la lectura de sus diálogos. Intervención difundamos. Esta es la oportunidad de invitar a las autoridades escolares para presenciar la lectura que las comunidades harán de sus textos dramáticos en el aula. Hagan énfasis en el final positivo o favorable que les gustaría que ocurriera en todas las situaciones propuestas. En asamblea determinen turnos y tiempos de participación y también recuperen las aportaciones y sugerencias que les hagan los invitados y el resto de las pequeñas comunidades sobre su lectura con la intención de mejorar sus desempeños en situaciones futuras. Pidan a los maestros que realicen las gestiones necesarias para llevar a cabo las presentaciones, tal vez en el auditorio, en alguna sala especial o donde ustedes hayan determinado. Consideramos, es fundamental recuperar estas actividades para la resolución de problemas, por lo que es necesario poner en práctica los conocimientos y las habilidades desarrolladas en este proyecto. Piensen en la manera de registrarlos para consultarlos más adelante mediante la elaboración de antología, folletos, collage, trípticos. ¡Calvo! Intento pensar, dice el niño, no más que el cerebro se me traba de vez en diario. Pues que no se te trabe, veme a Exprimaria y nosotros te ayudamos a que estés bien destrabado. También aquí en el libro te dice que pueden usar periódicos, murales u otros medios. También es fundamental revisar diversos documentos que te permitan establecer acciones para denunciar situaciones de violencia y maltrato infantil. En asamblea van a reflexionar, pensar, analizar en torno a las siguientes preguntas que aquí se presentan en tu libro. ¿Para qué sirven lo que aprendieron? Bueno, sirve para poder representar lecturas dramatizadas que pueden ser utilizadas en cuestión de arte o para dar un mensaje o mensajes de una manera divertida, rompiendo el esquema de la tradicional lectura. ¿Cómo y dónde lo pueden aplicar en la vida diaria esto que aprendieron? Se puede utilizar para que se traten temas como el bullying, cómo tener una buena higiene o cómo cuidarse en las calles, entre otras cosas. Y esto puede ser de manera muy divertida porque se puede involucrar varias gentes en este tipo de lecturas. Inciso C. ¿Cómo les pareció el ejercicio realizado con el texto dramático? Aquí tú vas a pensar y dar tu respuesta. Por ejemplo, a mí me pareció muy bueno y me divertí mucho con esto de crear la lectura dramatizada. ¿Qué agregarían o quitarían del final positivo o favorable? Yo al menos no le quitaría ese final positivo que yo le puse porque creo que transmite algo muy bueno. ¿Por qué? Dice el niño, chido, chido, me salvaste, Mex Primaria. Soy un genio. Muy bien, se sigue siendo un genio viendo Mex Primaria. ¿Por qué? Porque es un mensaje que debe ser tomado en cuenta por todas las gentes. El mensaje que yo dejé en mi texto. Recuerda que dependiendo de lo que tú hayas hecho, vas a escribir tu por qué. ¿Qué recomendarías a otros estudiantes sobre la práctica de la lectura y escritura de textos dramáticos? Bueno, les recomendaría que lo utilicen porque es una lectura bastante divertida y por ser dramatizada considero que se queda más en la mente y el mensaje ahí se queda bien grabadito
que lo que pasa con una lectura normal o sin dramatizar. Tomen las notas correspondientes a manera de conclusión y también te puedes suscribir al canal y darle like y darle clic en la campanita. Así es que también puedes hablar de las dificultades que tuvieron para desarrollar este proyecto, así como las emociones que les provocó presentar su trabajo final. Recuerda visitar su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. Avanzamos. En asamblea, rescaten lo analizado en las respuestas anteriores y compartan sus conclusiones en relación con lo siguiente. Vamos a contestar entonces las preguntas. ¿Qué les pareció leer el texto dramático, los textos dramáticos, modulando la voz y representando los sonidos que le dan vida a la obra? Bueno, a mí me pareció algo muy divertido y hace que la lectura sea bastante llamativa. Recuerda que tus respuestas serán diferentes dependiendo de lo que tú hayas captado o percibido cuando hiciste los ejercicios. ¿En qué otras áreas de aprendizaje podrían trabajar con este tipo de texto? ¿Qué? Dice el niño. ¿Más preguntas? ¡No! ¡Chetos! Bueno, ayúdame, Mex Primaria. Yo sí me suscribo. Así es, te vamos a seguir ayudando. Entonces, aquí los textos se pueden utilizar un texto en textos históricos, así como se pueden usar estos textos dramatizados en textos de aprendizaje como cuidar en nuestro cuerpo o textos cívicos. Inciso C. ¿Cómo adaptarían un texto dramático para tratar la temática del cuidado del medio ambiente? Lo adaptaría poniendo personajes en donde estén explicando cómo cuidar el medio ambiente y las consecuencias de no hacerlo. ¿Qué tan importante fue para ustedes trabajar con las compañeras y los compañeros de aula, escuchar sus ideas y opiniones? Pues fue importante porque pude aprender de lo que ellos aportaron y así aprendí también a tener paciencia cuando no estaba de acuerdo con lo que yo proponía y se tomaban decisiones haciendo votaciones y así evitamos los famosos sombrerazos o enojos innecesarios y usaron la votación. ¿Con quién más puedes compartir su trabajo y para qué? Bueno, lo puedes compartir. Pero antes de compartirlo, regálame el like y púchale ahí al botón. Se puede compartir con la comunidad para que conozcan esta problemática que se expuso y se haga algo al respecto. Guarden sus producciones finales en la biblioteca escolar como fuentes de consulta para futuras generaciones. Y por último, escriban en su cuaderno los acuerdos asamblearios a los que llegaron en comunidad para continuar explorando nuevas formas de expresión usando su cuerpo como instrumento para difundir textos dramáticos de diversos autores. ¡Ay, no! Dice el niño. ¡Ay, no! Los acuerdos asamblearios. Gracias, Mex Primaria. No olvides suscribirte. Se acordó realizar un proyecto sobre textos dramáticos que deberá ser leído de manera muy dramatizada, así como se acordó realizar el análisis del texto del niño Fernando y la problemática que enfrentaba. Se realizaron esquemas para determinar los elementos del texto dramático y de los textos narrativos. Se acordó realizar y contestar diversas preguntas para poder determinar los elementos y características de los textos dramatizados. Se acordó realizar un esquema organizacional para determinar los pasos a seguir para terminar el proyecto. Y no olvides regalarme ese like. También se acordó
realizar el análisis de textos dramatizados y poder identificar los elementos. Se acordó realizar un texto dramatizado en base a la historia de Fernando. Y también se acordó exponer el texto dramatizado ante la comunidad estudiantil. Aquí te dan la bienvenida a un nuevo trimestre y esta se encuentra en la página 118 y en la página 119. Por lo que se verá esto de los cambios del agua en los 3 estados de agua, que sería sólido, líquido y gaseoso, así como van a realizar diversos proyectos. Ok, pues se ve súper divertidito. En fin, dice el niño. Bueno amigos, esto sería todo en este video. Espero te haya servido la información. Si fue así, te invito a que compartas este video para que otros compañeros de tu salón puedan realizar sus tareas. También te invito a que compartas el canal de MEX Primaria a otros compañeros de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado. No olvides suscribirte al canal, regálame ese like y da click en la campanita de las notificaciones. Nos vemos bien prontito en el próximo videíto, bye bye.